los dioses, con los objetos. Había una separación, eran hombres y mujeres separados, y de hecho la ceremonia era primero matriarcal, hasta que se pelearon y finalmente expulsaron a las mujeres y la ceremonia empezó a ser patriarcal, por ejemplo. Y hay Ya. todo un tema hoy día de cómo se debe recordar el tema de esa ceremonia, etc. Y los disfraces, por ejemplo, eran súper importantes, y los disfraces eran porque apelaban a ciertos dioses. Entonces, esa ritualidad tenía impacto en el espacio. Mm. De hecho, era una cadena que tenía ciertas características, el fuego era muy importante, el fogón en Tierra del Fuego, de ahí viene ¿por qué se llama Tierra del Fuego? Y Tierra del Fuego viene porque cuando llegaba Hernando Magallanes vio el fuego y dijo, esta es la Tierra del Fuego, porque bueno, era porque eran las ceremonias que usaban los Selman para su rito. Ahí tenía un impacto espacial entonces de una ritualidad de relación de experiencias, de compartir experiencias entre uno y otro. Nosotros también tenemos ritualidades cuando compartimos experiencias de la compra en un mall o en una feria. También tiene una cierta forma de efectuarse, que es la experiencia en el recorrido. En el mall o en la feria es lo mismo, que es la experiencia en el recorrido. Bueno, Sí. me interesa eso. Avancemos sobre esos aspectos que tienen que ver con actos. Porque el sábado vamos a hablar de programa. Y el programa es la manera en que yo acojo los actos y actividades. Ya. Y también empezar a pensar que el espacio urbano rural o el espacio urbano que estás pensando tú también tiene características dimensionales como el espacio interior. Los exteriores también tienen dimensiones, tienen perspectivas, tienen alturas, tienen también, igual. Mm. Pensemos en el elefante. ¿Cómo es mi Entonces, elefante? Esa es la pregunta. ¿Cómo es mi elefante? ya, perfecto. Pero en otros términos, la idea es acerca cómo la conexión física y la conexión virtual, ya, pero ahora vamos a pasar a la configuración del espacio en actos, si no me equivoco, y estos Claro, actos, sí. Sí. ya, para, Incluso imagínate, ¿cierto? Que si mi espacio también va a ser comunicado, o sea, un espacio urbano que no necesito siempre la presencialidad. Es como este taller. Espacio urbano virtual, piensa en este taller, pues como es una parte, bueno, ahora todo es 100% virtual, pero el taller de ustedes era semipresencial. Tú estás también, pensando en un espacio urbano semipresencial, pues. claro, claro, ¿Cómo se diría eso? ¿Estamos? ¿Avancemos en eso? perfecto. Sí, claro. ¿Te quedan preguntas? Eh, no, tengo que avanzar, pero para este sábado tendría que presentar ya estas características de la configuración en los actos. Tendría que ya presentarlo dentro de... ¿Sí? ¿Como idea? Definamos bien la idea antes de poder definir actos, porque el acto va a ser una manifestación Sí, humana, física, de la idea. de de la idea. Pero en el caso Si, de la si vas- idea, si- dice, por ejemplo, si es el lugar del intercambio, si es el lugar de la representación, si es el lugar de la ceremonia, si es el lugar de la protesta, si es el lugar de qué. entonces la idea tiene que enfocarse más a una de estas situaciones, si es de intercambio, si es de protesta, si es de... ¿A qué se eso? ¿A eso tiene que enfocarse la idea también? ¿Sí? Claro, y la protesta hay que entenderla como una manifestación colectiva de una idea. Es eso. Es la manifestación de una idea. No significa que yo quiera, votemos al alcalde. No, no. Es una manifestación. Yo me manifiesto. El manifiesto que ustedes hicieron, Mm. los pobladores también lo hacen en el espacio. Un manifiesto espacial. Bueno, en el caso que tengo, el desarrollo de esta idea es que es como es virtual físico, es una conexión de la Tierra, es un intercambio continuo y constante de experiencias. Entonces, en eso me voy ¿Mm? a desarrollar para el acto y el espacio y la configuración. Y siempre pregúntate cómo. Mm. Un intercambio constante de experiencias. ¿Cómo sería eso? Sí. ¿Qué imagen tengo en la cabeza de cómo sería eso? Mm. ¿Mm? Ya. Bien. Podemos rayar, por supuesto, y podemos hacer unos esquemitas, eso no hay problema en eso. Siempre que Mm. sirva para ir reforzando la idea y sobre todo para que vayan seleccionando
Sí, de los conceptos que van apareciendo, vamos seleccionando y ordenémoslos un poco para decir, mira, no, esto sigue siendo lo relevante, lo importante, y estos van a ser complementarios o de apoyo. Lo importante es esto. Esta ya, idea es la importante. Estas otras van a defi- ser ideas complementarias. Estas van a ser ideas alternativas o eh, de segundo orden. O estas van a ser ideas que van a servir a la idea principal. No sé. Tener como esa estructura. perfecto. ¿Vamos? Gracias. Bien. ¿Quién quiere seguir? Nos vimos por acá. Felipe, Profesor. usted quiere hacer unas preguntas delante. A ver, veámoslo. Sí, sí, más que nada, yo igual tengo, o Su sea, prisma UE. sí, sí, tiene que ver con más que nada con como la transformación del recorrido, ese es como mi sentido, digamos. Ujú. Producir de repente, se me ocurre, no sé, alguna bifurcación en interior, en un espacio que pueda cambiar el Mira, rumbo de la persona, no sé, ahí me estoy viendo. pareció, me pareció interesante que incorporó al flaneur, a este Sí, personaje sí, observador. Bien. Que es un tipo que está haciendo otra cosa que hace el resto. El resto está pensando en maximizar su recorrido, llegar rápido de A a B o a tener los lugares para compatibilizar compra con servicio, con no sé qué. El Fran no tiene restricción de tiempo. El tipo es un observador, está percibiendo el lugar, es un lugar de la percepción. Entonces, es interesante como punto. Y el ejemplo del Boulevard Vallecas, bien, puede ser interesante. Y piensa lo siguiente, piensa que la acupuntura urbana, ¿cierto? Es una acción local con impacto global. sí. Eso tiene que ser como la idea. O sea, yo genero una acción puntual local y va a tener un impacto global. Entonces, si queremos avanzar el concepto de Vallecas, ¿cuál sería el espacio siguiente, el estrato siguiente? Que yo puedo imaginar en mi idea. En la forma un poco, ¿no? De cómo, en la Consultame forma todo. que va a aterrizar en ese espacio, sí. Yo siempre lo pensé como, bueno, de hecho los datos duros míos abordan como al estrés, entonces como que quería generar un espacio de pausa, ¿cierto? Donde ocurrieran muchas cosas en el interior, no sé. Por el lado del prisma siempre lo pensé como la deformación del recorrido, pero también pensando a lo mejor en efectivamente hacer una figura prismática, como ya pensando en la forma, pero sin irme Mira, tan allá. nosotros hicimos una crítica recién, cuando por ejemplo nos decían, ¿dónde? Donde sea necesario. ¿Para quién? Para todas las personas. ¿Cuándo? De ahora en adelante. Bueno, esas respuestas no nos sirven para nada. No, No porque, nos ayudan a definir el proyecto. Entonces, como tú dices, una serie de actividades, ya, pero o ¿cuál? sea, es que yo las tengo pensadas, pero que no sé hasta en qué punto cómo lanzarlas, po. A eso Pero, voy. Eso es lo pero que. láncela, pues. No, sí, o sea, no solo yo me guié harto con temas como de servicio público. O sea, mi intención es agrupar eh, arte en toda su globalidad, o sea, que sea como un lugar casi itinerante, que se pueda mover, que hayan expresiones urbanas en ese interior, que no necesariamente va al skate o al graffiti, sino que de repente darle un espacio a los artistas, darle un espacio a los músicos, dar un espacio a los actores para que hagan sus presentaciones teatrales, eh, audiovisuales, como lo que comentaba al principio, hace un par de semanas atrás. Ya, pero, Pero pero además que piénsalo, tenga... ¿Mm? ya, pero, ya, lo que acabas de decir, Sí, ¿todas esas cosas se harían simultáneamente o serían programadas en el tiempo? Es decir, sería el espacio programar se el tiempo. ocupa, se ocupa solamente para un recital. La vez siguiente, se ocupa solamente para una demostración deportiva. Después, se ocupa solamente para una exposición de pintura de niños. O se hace exclusivamente para una exposición de aeromovilismo con aviones volando, qué sé yo. No, yo creo que serían programadas, son programadas, no sé si Claro, entonces, sean... entonces son secuenciales, no son simultáneas. A eso me refiero. Por lo tanto, Claro, los equipamientos son móviles, portátiles, temporales, efímeros. sí, esa es como la idea. De armar y desarmar, etcétera. Ahí Entonces, es bueno, exacto. Cosa que también se puedan ir de barrio en barrio, de punto en punto, de no sé. Y varios a la vez. O sea, si yo puedo tener a lo mejor
puedo tener tocando 31 minutos en San Ramón y en paralelo está, no sé, por ejemplo, hay una exposición de unos cuadros en toda Lava, por dar un ejemplo. Pero que sea que sea el mismo concepto, en el fondo. Y que finalmente la forma sea la misma, así como lo hice en mi referente, en mi referente del Boulevard de Vallecas. Que sea como, si ahí fue un cilindro, bueno, yo trabajaré de otra forma, pero que yo en diferentes puntos de Santiago vea eso, mira, es lo mismo que está en Conchalí, mira, pero con otro acto interior, que esté sucediendo otra cosa. Y esa otra cosa puede ser, claro, puede ser un listado de cosas que puedan ser programadas en el tiempo. Ahora, el desafío yo creo que está en adecuar ese espacio interior de pausa, ¿cierto? Y que se puedan ejecutar esos actos. O sea, que sea integral. Que si voy a hacer una pichanga de Baby, por ejemplo, también se puede hacer un ballet, una presentación de ballet. No sé. Eso yo creo que es mi desafío personal, digamos. Que el interior de este cuerpo, si es que lo tiene el cuerpo, tenga esa complejidad interior. Por ahí como que creo que va mi autodesafío, digo. Ujú. Y la forma también no tengo que pensar, pero voy a esperar a prototipar. Sí, si no, mira, la definición precisa de la forma no me interesa, si me interesa la definición conceptual, concepto, la idea es concepto. Ahora, tú puedes colocar esquemas, pero son esquemas parciales, detalles, de aporte, que si yo veo varios esquemas chiquititos, ¿cierto? Me armo una idea del total. Me pareció bien el manejo de la materia, bien, se nota que es un niño aplicado, y la gráfica también estaba bien, como aporte. Pero, profe, para el sábado, a propósito de esto mismo, yo tengo una presentación que ya entregué, le sumo cosas, o trabajo en algo en paralelo para presentar el sábado que viene, le agrego No, slides, PowerPoint, ¿cómo lo hago? ¿O qué me recomienda? trabaje a partir de lo que tiene, Ya, sí, claro, pero porque eso, lo que tiene es interesante. Entonces, a lo mejor, cuando había demasiado texto, lo exprimo, reduzco y concentro. ya, perfecto. Cuando hablaba tenías la acupuntura urbana, que era por un lado, y el prisma UV por otro. ¿Es UV o es HUB? HV. No, es UV, es como un juego entre urbano y como los rayos UV, en el fondo. Ya, Igual quiero hacer algo como bioclimático, entonces quiero hacer ya, algo que pero sea como... revísate la palabra en inglés HUB, HUB, Ya, que también te puede servir. súper. Se Oye, utiliza en profe, no, yo igual le quería decir a Felipe, me gustó, está interesante su lámina, o sea, su proyecto en la gráfica. Sí. Yo también la miré. Oh, se cortó. Yo no soy muy buena, no es igual que el de Maricel, que me gustó también como la gráfica que utiliza, para de repente uno sacar un poco de ideas. Cámbiense con Felipe la gráfica y usted, Felipe, intercambie con la Nicole la conceptualización. Vamos a hacer unos trueques. Eso, esa es la idea. Sí, bueno. Bien. ¿Eso, Sí, Felipe? estoy Ya, clarísimo para el sábado. súper. Así. Yanira, cuéntanos. Con el micrófono, please. Ahí te escuchamos todos. No sé, pues, profe, yo quiero recibir de usted primero la retroalimentación, a ver si, bueno, yo sé los puntos que me dio el día sábado, que planteó, Me parece, pero la verdad es que no sé si me puede como hablar un poco de lo que entregué, si de verdad es algo que está bien encaminado o me falta aún más. Entonces yo creo que me serviría bastante porque es como lo que se habla hoy día, o sea, no sabemos si estamos todos dentro de ese chocolón de que está más o menos, ahora algunos no, pues algunos ya saben que están bien encaminados, pero me gustaría saber usted por lo menos también está bien caso, encaminada. cómo voy. Está bien. Ya, porque de hecho, No, perdón, me faltó quizás, yo soy muy mala para escribir textos y yo creo que en esta lámina me explayé mucho en texto y veía a mis compañeros que hacían esquemas y todas estas cosas y dije, quizás me faltó más esquemas,
pero consideré que quizás también la forma de escribir traté de enfocar de mejor manera mi idea. Entonces, si bien queda a criterio de cada uno cómo se explica su proyecto, en mi caso yo consideré que quizás escribiendo este texto, más algunas imágenes me podrían servir. Entonces, igual estoy como, estaré bien, estaré mal, me falta esto, me falta lo otro. Yo soy muy poco metódica, no utilizo palabras como muy, ¿cómo se podría decir? Inteligente, no sé, pero quizás eso me falta. Pero eso, no sé qué me puede decir usted, la verdad. Ya. No, si tienes una entrega bastante avanzada, interesante, ¿qué cosa yo le trataría de revisar un poquito? El tema de la resemantización, es decir, la resignificación que tú hablabas, ¿cierto? Que en el fondo es agregarle sentidos nuevos a un lugar existente. Eso era algo interesante. Entonces, ¿cuál sería como la pregunta? La pregunta es, ¿de qué manera yo interpreto el patrimonio de esa ciudad, Humberstone o la que fuera, una ciudad abandonada, que es súper buena como idea, porque fue una ciudad que se hizo para la producción de salitre. O sea, era una ciudad que tenía una monofunción. Y cuando las ciudades tienen una monofunción, desaparece la función, desaparece la ciudad. O sea, se transforman en turismo, otras cosas que pasea a la gente, ya no sigue viendo. Y si la gente no vive ahí, ya es un museo, es un fósil. Entonces, en ese sentido, bien. Creo que avanzamos bastante con ese esquema que tenía, ¿cierto? Ese esquema en la calle, pero que tenéis como 3 o 4 actividades nomás. Entonces uno dice, ¿qué estamos pensando? ¿Qué va a ocurrir ahí? Era como por encimita, era así como en la superficie. Metámonos ahí. ¿Qué queremos que ahí ocurra? Como actividad, como intercambio con las personas. Tú trabajáis no me acuerdo si eran con los cabros chicos. No, la verdad es que no lo definí así como por un grupo etario ni nada. O sea, planteé el general. Quizás hay algo débil en mi propuesta con respecto a quién va a ser el Sí. actor, pero yo le coloqué comunidad. Digo. El reutilizar, rehabilitar, reeditar, me parece bien el tema participativo, pero cuando decimos participativo, ¿cómo se participa? Yo doy ideas, voy con un martillo y clavo, construyo. ¿Cuál es la participación? ¿Cuál es la participación directa, indirecta? Indirecta sería yo voto. ¿Eh? Digo, ya, yo quiero que salga. ¿Cuál? Todas las decisiones tienen que tener implicancia en la definición del espacio arquitectónico. Por eso me pareció interesante que hayas avanzado a ese esquema tridimensional que tenías como transparente al medio de la calle. ¿Y ese esquema? ¿Te acuerdas o no? Sí. Ya, teníamos un aterrizaje. Hablamos de la escala, calle. Hablamos de barrio, probablemente. O sea, una unidad territorial más pequeñita. Pero teníamos como 3 o 4 actividades, o 3. No me acuerdo muy bien si era representación, eran como 3 cosas. En tu esquema ese. ¿Te acuerdas? Sí, no sé, pero mi idea, ¿cómo explico? Mi idea como principal es, ya, una vez que yo me apodero de estos lugares que fueron deshabitados, yo mediante la arquitectura genero como este espacio en donde la comunidad pueda educarse, por eso hablo también de educar, porque eso es lo que también falta en nosotros, quizás educarnos con respecto a qué cosas podemos hacer o utilizar como para que esta misma comunidad que va a vivir ahí mantenga su propio desarrollo. Entonces, es este lugar donde yo voy a plasmar todas estas talleres, educación de energías renovables, donde la comunidad también participe y se le invita a participar en todo este circuito que se plantea en toda esta estructura vial. Entonces, como que yo apunto a eso, a la educación que para mí es un elemento que transforma a la sociedad o a la comunidad, de ahí se parte. Entonces, quizás en el caso del objetivo de quiénes, cómo lo voy a hacer, quiénes van a enseñar o a quién voy a enseñar, quizás eso es mi punto que me hace falta un poco revisar y darle más vuelta. Porque... Mira, te sugiero lo siguiente. ¿Qué sería como lo distintivo de tu proyecto? Que es justamente la relación entre patrimonio, es decir, una ciudad preexistente que ya no existe, y cómo rescatamos ese patrimonio, es decir, cómo rescatamos
lo que ahí ocurría en esa época. Hay en YouTube, búscate un video bien interesante de un personaje que es medio pesado, pero que hace un recorrido por Humberstone y recorre los personajes que están haciendo, está el almacenero, el gallo de la pulpería, el tipo del diario, son unas personas, son unos monos, unos corpóreos, que están haciendo, hay un panadero haciendo pan, ¿cierto? Y el pan es de verdad. ¿Qué hacen con eso? Es un museo vivo, abierto. Entonces uno dice, ah, mira qué interesante la manera de transmitir patrimonio. No es un libro, no es una película, no, no, no. Los tipos van allá y viven como se vivía en 1912. Tienen la experiencia vivencial. Entonces, ¿cómo yo podría relacionar esta vivencia de un pasado con un presente y por la educación proyectarlo hacia el futuro? ¿Cómo podría armar yo ese puzzle? Porque para algo te pusiste en una ciudad del Salitre, una ciudad histórica, o sea, eso es como lo distintivo. Pues si no te habrías puesto en cualquier parte. Escogiste eso. Saquémosle partido a eso. Po. Sí, de hecho, ese era uno de los factores por los cuales ocupé las ciudades de contexto histórico, porque tienen esa riqueza patrimonial y son ciudades de renombre. Entonces, cualquier persona que escuche, dice, ah, sí, no, yo ya la he escuchado alguna vez. Entonces, ya es como que pienso, ya, mira, ahora en ese lugar se está plantando esta idea y está como funcionando de esta manera y la gente está volviendo a habitar ahí, de hecho también se está desarrollando ahí, está generando su propia economía, en base también a los conocimientos que se le están dando a las personas en el mismo lugar. O sea, así como que yo lo veo en el proyecto. Piénsalo de esta manera. Si yo, desde el presente, hago un viaje hacia el pasado, hago la síntesis. Mira, así vivía la gente en esa época, así le pagaban, así consumía. ¿Cómo lo hacemos hoy día? Y establezco entonces toda la relación de la evolución del uso del espacio urbano o del simbolismo de la ciudad. La ciudad de Salitre está pensada para la autoridad, es decir, hay una jerarquía, están los tipos que dominaban, estaban los empresarios, después estaban los obreros, después estaban las familias, igual que en Sewell pasa lo mismo. Yo lo sé porque mi abuelo vivió en Sewell. Y, Sewell se pronuncia, yo le digo Sewell. ¿ah? ¿Cómo se pronuncia? Sewell. Ya. Sewell. Y entonces me contaba la historia de cómo era Sewell, oye, los barrios estaban completamente segregados, pero sin embargo, todos compartían, o sea, vivían separados, pero el teatro era para todos, las reuniones las fiestas eran para todos, compartían. Entonces la idea de compartir era súper presente, era cotidiano. Todos compartían el bowling, eran la piscina, qué sé. Algunas cosas estaban como para ciertos grupos, ¿eh? Que eran más elitistas. Pero gran parte de la vida era una vida en comunidad. El hospital, por ejemplo, era para todos. Bueno, tú voy a hacer entonces la síntesis, patrimonialmente, cómo eso existía, cómo se hoy día, y yo hago, ¿qué es lo que hace Pei en el Louvre? En el Louvre, ¿por qué Pei hace una pirámide? Que no tiene nada que ver con el Louvre. Porque cuando un arqueólogo, el año 3000, encuentre la pirámide y encuentre el Louvre, va a hacer toda la síntesis histórica. Del palacio, la pirámide, el futuro. Va a decir, ah, mira, esta es la evolución de la sociedad en esa época. O sea, Pei lo que hace, le entrega datos al arqueólogo del futuro, cuando tenga que hacer la síntesis de la evolución de la sociedad francesa de esa época y de ahora. Tú estás haciendo lo mismo, estás rescatando una señal del pasado, contemporaneizándola para hacer la proyección al futuro. Entonces, el tema de educación tendría que estar por ahí metido, creo yo. O sea, por ahí. ¿Estamos? Estamos, profe. Gracias. Recuperando los espacios existentes, ¿para qué? Los recupero para proyectar los valores que en ese minuto tenía el espacio para resemantizar el presente. La significación, lo que tú hablabas de la significación, los espacios de la significación, búscate por ahí la palabra semántica, resemantizar. O sea, De hecho, colocarle...
De hecho, lo busqué cuando lo dijo ese día sábado y me hizo bastante sentido y le dije, le dieron el clavo porque era eso mismo lo que yo también estaba haciendo en estos lugares, en estas ciudades. Que es como volverla a estudiar, pero más profunda y darle como otro resultado o un cambio en este lugar. Entonces dije, sí, eso era. Quizás es el concepto que yo desconocía, pero lo incluí inclusive en el proyecto, o sea, en la lámina que presenté. Bien. Estamos. Bueno, significa que voy a ir. Por favor, no se trata de que rompan lo que tienen y hagan otra cosa nueva ahora. No, pues, no hay tiempo para eso. No, tomamos lo que tenemos, potenciamos lo que tenemos y proyectamos lo que tenemos, ¿cierto?, en una mayor precisión para que nuestro proyecto salga así por un tubo. Entonces, ¿qué condiciones tenemos que entregar a nuestra idea para que pueda ser la base sólida del proyecto? ¿Ya? Gracias, profe. Hernán, cuéntanos. Bueno, me gustaría saber su opinión de lo que realicé realmente, de la corrección, porque no es que yo tenía la semana pasada, todo era como texto nomás, y ahora lo plasmé de otra forma para que se pudiera entender lo que quería expresar. Entonces me gustaría saber su opinión al Mira, respecto. ¿Qué es lo que estoy fallando realmente? que no te has metido en el problema. Son todavía descripciones así generales. Mira, ¿qué es lo que tenías tú, Hernán? Cobijo, seguridad, conectar, soporte, espacios pasivos para el ocio. Pero nunca dices qué es ocio. ¿Es un ocio activo, un ocio pasivo? ¿Cómo vamos a poder diseñar un espacio para el ocio si no sabemos cómo es? No sabemos cómo tú estás definiendo esa condición de ocio. Te estoy poniendo un ejemplo. Después, estudiantes, aprendizaje. Me quedó claro que eran espacios intersticiales asociados a la vivienda. No estamos pensando en un proyecto urbano, sino que estamos pensando en un proyecto de barrio. Claro. De esa escala. Sí. Pero ¿dónde está entonces ahí la propuesta de Hernán? Que no sea la propuesta de la municipalidad, porque yo pongo a cualquier alcalde y me contesta más o menos lo mismo. Me dices tú mismo, aseo ornato, ¿cierto? Flores. ¿Eh? Pero ¿dónde está tu propuesta? ¿Qué querés lograr? ¿Qué impacto querés producir? ¿Qué debate querés que se abra? Pues yo digo, voy a hacer un lugar del ocio, ya, para la lectura, ya, bueno, ya. Pero eso ya existe, ¿no? Ya existe, o sea. El parque forestal de 1870 ya consideraba la lectura, consideraba el ocio. Sí, Pero ¿cuál sería la tecla actual de eso? De ese lo que lugar? pasa es que en este momento hay muchas personas que no tienen internet, por ejemplo, que no tienen un espacio donde poder estudiar, ¿me entiendes? Entonces, la idea es acercar este espacio, ¿cierto?, a las poblaciones para que ellos se reúnan ahí y puedan estudiar, tengan acceso a internet, a las herramientas también para poder estudiar, como computadora, no tener a mano, o los que tengan que lo puedan llevar. Esa es la Pero hijo, intención. mira, si la Rosana Montiel lo hizo, cambió los muros por cubiertas. ¿Y qué hizo? Como están en los renders, en la foto. Hizo una cubierta, tan simple como hizo una cubierta y trabajó los suelos. Cubierta y suelos. Y ahí pasa de todo. Tiene un muro de escalada, tiene una pantalla, tiene una biblioteca. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Se superponen las actividades del aprendizaje. Es decir, el viejo le enseña al cabro chico, el cabro chico le enseña computación al viejo, y se produce una relación de integración social. Pero la explico, digo en qué consiste. No me quedo solamente en el título. ¿Por qué la lectura? ¿Y cuáles son las formas de lectura? ¿Leer un libro? Me preguntan a un cabro chico qué libro lee. No, si no lee libro. Se mete en el Kindle, lo ven en el computador, o se lo proyecta en una pantalla. Alguien se lo explica, o alguien le dice, mira, en vez de leer, ¿por qué no vemos la película en YouTube? ¿Para qué vamos a leer el Quijote? Veamos el Quijote en pantalla, con actores. Oye, qué entretenido, ¿dónde puedo sacar más? Entonces leer este capítulo. Mira, aquí está explicado en texto lo que tú estás viendo en pantalla. Y me decís después, ¿cuál te parece mejor? ¿Cuál te sugiere más cosas? ¿El Quijote actuado o el Quijote leído?
el Quijote leído, porque me imaginé cosas que en la película. Descubriste entonces que la lectura tiene una capacidad evocadora que no tiene, y de imaginación proyectiva hacia adelante, que no tiene la pantalla que te entrega la cuestión hecha. Bueno, ese es el debate que quiero que ustedes formulen consigo mismo. Eso se trata de profundizar la idea que tiene impacto en la arquitectura. Porque si yo digo un lugar para lectura, no es viejo, me pongo hago la Biblioteca Nacional, pues, viejo, Sí, pues, sí. del siglo XIX, para el centenario de Chile, se construyó la Biblioteca Nacional, un lugar de lectura. Entonces, a ver, ahora hemos avanzado un poquito 100 años después, pues. Sí, pues. Y sobre todo si lo quiero hacer compartido, sobre todo lo quiero hacer en lugares carenciados. El espacio público, si ustedes ya lo han visto, lo dijeron en sus manifiestos, el espacio público no existe en ciertos lugares de ciertas poblaciones que se construyeron porque había que rentabilizar el suelo. Entonces era pura vivienda y las calles solamente para poder llegar. Y los pasajes no caben. Trate de meter ahora un carro bomba entre un pasaje, a ver si cabe. Trate de meter una ambulancia en un pasaje. ¿Y por qué? Porque el pasaje está pensado para hacer lo mínimo necesario, lo mínimo, Ujú. para poder circular y nada más. Y no está pensada la emergencia ni nada. Por lo tanto, hay veredas y la calle es de tierra. Cuando la gente lo único que quiere es que ojalá la calle se pavimentar, porque lo más preciado que tiene en el vehículo, entonces, ya, por decir algo. Entonces, no existe el espacio urbano, existe el espacio de la circulación y la circulación exclusiva. Entonces, ¿de qué manera yo le incorporo al espacio urbano actual o un espacio urbano nuevo estos usos que no se resuelven dentro de una casa? ¿Por qué? Porque las viviendas son muy pequeñas y es raro que vayamos a tener viviendas del doble o triple de la superficie que tenemos hoy en día. No da. Los recursos no dan. Entonces, ¿qué hacemos? Gran parte de las actividades que antes se hacían en la vivienda las hacemos afuera y las hacemos de manera colectiva. Y matamos a dos pájaros de un tiro, porque las actividades colectivas son el doble de enriquecedoras que las actividades individuales. Entonces, si yo puedo estudiar colectivamente, fantástico. De hecho, no tengo para qué ir todos los días al colegio. A lo mejor voy a decir, no, voy a ir día por medio, porque día por medio mi profesor me corrige. Los otros yo estudio con mis compañeros del barrio. Fíjate que hoy día la enseñanza está tendiendo hacia el home school. Grupo de, te lo digo en inglés por medio sútico, pero un grupo de vecinos contratan a un profesor y el profesor va al barrio a hacer clases. Los cabros chicos no se desplazan, no suben micro, ni buses, ni pagan Transantiago, ni nada. El profesor va al barrio. En Valparaíso están haciendo cuarentenas de barrio, no cuarentenas de casas. Cuarentenas de barrio, es decir, tratan de que no salgan del barrio, no que no salgan de la casa. Porque en la casa están 9 personas, 10 personas dentro de una casa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No, la cuarentena es en el barrio. No vamos a salir del barrio. Ahí ese va a ser nuestro lugar de control sanitario. Pero entonces en el barrio vamos a tener, llega el profesor a hacer clases a los cabros chicos, llega la enfermera a hacer los chequeos, llega, ya, todo eso, que son las dotaciones de la ciudad a la que no tienen acceso, bueno, en vez de trasladar, que viajen una hora para tener que llegar a una oficina, o una hora para llegar al banco, o una hora para llegar a la... Hacemos un delivery, po. En vez de ir a comprar pizza, llamamos para que nos traigan la pizza. En vez de ir a comprar colegio, llamamos para que venga el profesor. Ya, esa podría ser una idea entonces. Mira, podemos restablecer la complejidad de la vida sin tener que desplazarnos tanto. Y ese sería como el objetivo de mi proyecto. Estoy elaborando cosas y leceras a partir de lo que tú mismo me estás diciendo. 3 minutos. Bueno, ya. Necesito entonces que avances y te metas en el problema. Que veas un día cotidiano. ¿Cómo sería este lugar de una manera cotidiana? Un par de cabros chicos aburridos leyendo por obligación ahí debajo de un árbol. Entonces, ¿cómo sería? No, yo no me imaginaba eso en realidad. No que leyeran por obligación, sino que fueran a utilizar el espacio porque lo quieren utilizar porque no lo tienen, ¿no? Y Pero así graciosamente. Vayan a leer. Vamos o todos a sea, leer. invitar a los vecinos y que compartan. Yo siempre puse Ya, pero que entonces, ¿cómo hacer ese espacio? Pues el espacio de la colaboración, ¿cómo hacer? O el espacio del autoaprendizaje, o el aprendizaje mutuo. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo? ¿Cómo es? Una de las preguntas del cuestionario de las 6 preguntas era el cómo. ¿Cómo es?
cómo yo lo imagino. Anticípate. Empieza a pensar en los actos, que después van a definir actividades, y las actividades funciones. Las funciones programas. Entonces pensemos en los actos primero. ¿Qué actos se van a dar? Ya. ¿Qué Tendría que más? hacer- ¿Partimos otro? ¿Chris? Hacemos otro, vámonos al otro. El último. Sí. ¿Quién queda? ¿César? Martín, ¿Martín? Roberto. ¿Quién está? ¿César? Sí, acá, profe. Ya, vamos. Adiós.